equipo para servirle a Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de ser un altar de adoración encendido. Y primeramente debemos entender qué es ser un altar, ¿no? Y según el diccionario es un lugar donde se realizan sacrificios y ofrendas. Entonces, como les dije, no es que vamos a hacer un altar, sino que ser un altar. Y si en resumen, según este significado del diccionario, si queremos ser un altar, necesitamos ser un sacrificio a Dios. Y esto lo vemos en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces aquí vemos que no podemos ser un sacrificio en el altar que no esté encendido. ¿Por qué? Porque tenemos que ser vivos, santo, agradable, porque eso es lo que a Dios le agrada, pues. No podemos ser un sacrificio que no esté encendido, porque altares hay muchos. Es como decir, creyentes hay muchos, hasta el enemigo cree, pero pocos estamos encendidos y llenos del Espíritu Santo. Una cosa que me llamó la atención es que en hebreo, altar significa lugar de matanza, o sea, lugar de matanza. Y esto es porque nosotros, al ser un altar, debemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros deseos, morir a nuestra carne y vivir para Cristo. Pero antes de hablar acerca más profundo de ser un altar, recordemos que el holocausto antes se hacía para tapar los pecados principalmente. Antes, cuando no había venido Jesús a la tierra, la gente lo que hacía era elevar holocausto a Dios para tapar los pecados. Pero cuando vino Jesús, sabemos que Jesús fue el que murió como cordero y venció como león por nosotros, por nuestros pecados. Y a partir de él nosotros podemos tener libertad, perdón de pecados, si nos arrepentimos, claramente. Porque es como lo que hablábamos esta mañana, no es que así ya Jesús murió y resucitó por nosotros y yo no tengo que hacer nada más, porque así no sirve. Nosotros tenemos que ser un altar de adoración encendido. Debemos buscar el perdón de Dios. Ahora vamos a Hebreos 10, 11 al 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, esta palabra nos confirma lo que yo les estaba hablando anteriormente, de que antes se hacían sacrificios y sacrificios y sacrificios, pero Jesús, tan solo con haber hecho un sacrificio, de Él entregarse, de Él ser un sacrificio por nosotros, ahora nosotros tenemos libertad. Y Dios aquí nos promete que si nosotros recibimos a Jesucristo, es decir, si nosotros aceptamos que Él fue ese sacrificio, Él va a colocar sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes las escribirá. Entonces es una promesa que nosotros vamos a agarrarla y tomarla para nosotros, pues. Ahora, para entender un poco más qué es ser un altar como tal, vamos a ver el proceso del holocausto de manera física para entenderla espiritualmente. Pero antes, algo que me llamó la atención es que saben que en la palabra en el Antiguo Testamento hablan mucho, o sea, hay como muchas historias
cuando hacían holocaustos. Y a mí me llamaron la atención 3 historias principalmente. La primera es la historia de Noé, el cual hizo un altar para agradecer a Dios. Y vamos a Génesis 8:20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces parte de hacer un altar es ser personas agradecidas. Porque si no agradecemos a Dios es como si nos estuviéramos quejando. Entonces tenemos que agradecer a Dios por todo y en todo, porque Dios sabe lo que permite para que nosotros pasemos a nuestras vidas, y Él sabe que todo es para nuestro bien. Entonces, a pesar de que sean cosas malas, vamos a agradecer a Dios, porque eso es ser un altar de adoración encendido. El hecho de agradecerle demuestra que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y para confirmar esto que estoy diciendo, vamos a 1 de Tesalonicenses 5:18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, que demos gracias en todo, por todo. Esa es la voluntad del Padre, que nosotros seamos personas agradecidas. Porque si lo somos, va a ser como una diferencia, porque quejas hay muchas. Las personas se quejan y hasta no se dan cuenta. Pero si nosotros marcamos la diferencia y somos personas agradecidas, es porque el Espíritu Santo está con nosotros. El segundo ejemplo de historia que ofrecieron un altar es la historia de Abraham, que todos conocemos. Si quieren leerla en sus casas, se las dejo, que es Génesis 22, del 1 al 14, para los que están anotando. Pero vamos a resumir la historia nosotros porque la conocemos. Se trata de que Dios envió a Abraham a ofrecer a su único hijo, que es Isaac, en sacrificio, y él preparó todo para hacerlo, ¿cierto? Él lo ató a su hijo y lo puso en el altar, agarró el cuchillo para degollarlo, y de repente un ángel evitó que él hiciera eso. Pero el punto es que el ser un altar nos conlleva a hacer sacrificios por Dios. Muchas veces tenemos sueños, queremos mucho una cosa, y esa no es la voluntad de Dios. Y el ser un sacrificio vivo quiere decir que nosotros vamos a entregarlo todo, aún lo que más amamos, aún lo que más queremos por Dios, así como hizo Abraham. Y nos tocará quizás a algunos morir a sueños que teníamos o cosas las cuales estamos aferrados, pero siempre recordemos que Dios tiene mejores planes para nosotros. Los planes de Dios no se comparan a lo que nosotros podríamos pensar. Y para recordarles, por ejemplo, a mí me pasó que yo quería estudiar una carrera y no la terminé estudiando porque ese no era el sueño de Dios. Yo tuve que abandonar ese sueño para ir al sueño de Dios, y sus planes fueron mucho mejor que los míos, porque quizás si yo hubiera estudiado esa carrera, yo hubiera vivido frustrada o sin ganas, sin ánimos y así. Entonces esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso debemos estar dispuestos a entregarlo todo. Y otra cosa es que si no lo entregamos todo, es como ser un impedimento para que Dios derrame de su fuego en nosotros. Como les dije, no podemos ser un altar por ser un altar. Necesitamos ser un altar encendido por el Espíritu Santo. Entonces, si por ejemplo yo hubiera evitado que el plan de Dios se cumpliese en mí y hubiera ido por la carrera que yo quería estudiar, que era mi sueño, quizás el Espíritu Santo no se hubiera derramado en mí y no hubiera podido cumplir los propósitos que tiene para mí. Pero como yo me rendí, le entregué todo a Él puede obrar, porque es como darle paso, es como abrirle mi corazón a Él, a que Él actúe y que no soy yo, que a mí no me importa perderlo todo, sino simplemente que Él venga a mí y esté conmigo, y eso es lo que debe importarnos a todos. Y otra cosa es que cuando Dios se derrama con libertad, si nosotros nos entregamos todo,
vamos a ser sorprendidos de las cosas que Dios tiene para nosotros, que jamás nos imaginaríamos, porque son muy grandes en verdad. Y tomo como ejemplo otra vez la vida de Abraham. Abraham fue sorprendido porque un ángel le evitó que matara a su hijo, pues. Entonces él fue sorprendido por la herencia que Dios le prometió. Así nosotros vamos a ser sorprendidos. Y algo que es que a Dios le importó más el acto de obediencia de Abraham que el hecho de que él estuviese sacrificando humanamente o físicamente a su hijo. Y para confirmar esto, vamos a 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, para Dios vale más obedecerle que cualquier sacrificio humanamente o carnalmente que nosotros podríamos hacer. Y algo que me llama la atención es que para Dios siempre fue así. No es que antes para Dios valían más los holocaustos. Para Dios siempre valió mucho más la obediencia que cualquier sacrificio. También vale más para Dios, y siempre ha valido más para Dios, tener un corazón humillado, contrito y rendido a Él. Vamos al Salmo 51, 16, 17, que ahí lo dice. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces aquí nos está confirmando esa palabra. Para Dios siempre ha valido más un corazón humillado, contrito ante su presencia. Y por último ejemplo, vamos a tomar la historia de Elías. Elías hizo un altar para demostrar que el único y verdadero Dios era Jehová, y es Jehová, y que su poder es más grande que cualquiera de lo que, que cualquiera. Y esto es lo que logramos cuando nosotros somos un altar de adoración encendido, porque Dios derrama su poder sobre nosotros y somos testimonio vivo para que los demás crean, se conviertan y vuelvan su mirada a Jesús. Y esta historia de Elías es la que nos va a llevar a ver el proceso del holocausto, el cual nosotros tenemos que hacer diariamente para que el Espíritu Santo pueda derramarse en nosotros. Porque no es solamente, ay Señor, aquí estoy, soy tu altar, por favor, derrama tu fuego. No, nosotros tenemos que disponernos. Requiere de mucha responsabilidad, de mucha disposición, de estar disciplinados a buscar su rostro, porque muchas veces quizás no provoca buscar, por ejemplo, a personas, pero si nosotros nos disponemos y menguamos la carne, vamos a hacer crecer el espíritu. Entonces vamos a ver el proceso del altar y la historia de Elías. Primera de Reyes 18 del 17 al 22. Primero vamos a leer. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no era casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces aquí vemos que según Acab parecía que Elías era el que turbaba a Israel, pero no. Él no sabía que el hecho de haber dejado de cumplir los mandamientos de Dios y haberse vuelto a otros dioses era lo que hacía traer maldición a la tierra. Primero vamos al 20, del 20 al 22. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo,
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces, lo que les iba a decir anteriormente es que algo que me di cuenta es que el pueblo no sabía en quién creer. Ellos estaban completamente confundidos. Y es lo que quiero que nos visualicemos hoy en día en Venezuela. La gente no sabe en quién creer. Ellos no saben si ir ante un partido o si ir ante una persona, ante un economista, ante cualquier otra cosa o ante una fe. La gente no sabe en quién creer. Están súper confundidos. Y el pueblo de Israel en este momento también estaba confundido. Y vamos a seguir leyendo del 23 al 29. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. O sea, imagínense el tiempo que pasó, ¿no? Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces, aquí vemos que ellos intentaban alzar la voz, saltar, gritar: respóndenos, 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 pero nunca respondió su Dios. Ellos eran mayoría, ellos eran 450 y Elías era uno. Pero a pesar de eso, Dios tenía un propósito con Elías y con el pueblo de Israel. Y su poder es más grande que el de cualquiera. Entonces, Él no iba a permitir que el fuego fuera derramado en ese altar. Y quiero que nosotros entendamos que cuando el poder de Dios es manifestado, el enemigo tiene que huir. Y en ese momento el enemigo tuvo que huir. Y siempre el enemigo busca interrumpir la obra de Dios. Ahí el enemigo quería ser el exaltado. El enemigo quería que él fuese el que fuera el verdadero Dios. Pero el verdadero Dios es nuestro Jehová. Y si el poder de Dios está con nosotros, el enemigo no va a poder interrumpir la obra de Dios, porque Dios es más poderoso. Y quiero que sepamos y entendamos que en Venezuela tampoco lo va a lograr. En Venezuela el poder de Dios va a reinar aquí y va a ser manifestado, y Él será glorificado, así como lo fue en la historia de Elías. Ahora vamos al versículo 30.
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces, el primer paso, aquí sí ya vemos el proceso del holocausto que nosotros debemos poner en práctica. El primer paso para que Dios manifieste su poder es que nosotros restauremos el altar que estaba arruinado. El altar está arruinado, quizás en Venezuela el altar está arruinado, pero nosotros debemos ponernos las pilas para restaurarlos. Juntos, unánimes, lo vamos a lograr, pero es cuestión de disposición. Y seguimos leyendo del 31 al 33. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Una zanja, por si no lo saben, es como un hueco alrededor del altar. Eso fue lo que hizo Elías. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Todo este proceso que hemos leído ahorita nos hace referencia al levantarnos y prepararnos espiritualmente, es decir, en todo lo que nos conlleva a los caminos de Dios. Y también significa el preparar un lugar y un terreno en nuestros corazones para que Dios pueda derramar su fuego. Si nosotros no le damos el permiso, ¿cómo Él va a fluir en nosotros? Y ¿cómo esperamos que Él demuestre su poder si nosotros no le buscamos con todo el corazón? Porque mucha gente puede buscarlo por buscarlo, pero es con todo el corazón, con todas las fuerzas. Necesitamos anhelarle a Él. Y recordemos que si damos un paso a Dios y le abrimos nuestro corazón en verdad, humillados, con todas las ganas de que Él sea manifestado en nosotros, Él puede dar 2 y 3 pasos hacia nosotros. Es decir, lo que Él va a hacer si nosotros nos disponemos es mucho mayor de lo que nosotros, el esfuerzo pequeñito que nosotros hiciéramos. Otra cosa que me llama la atención en estos versículos es que el hecho de que la base del altar sean piedras es porque nosotros debemos mantenernos firmes, y es lo que veíamos allá atrás hoy en la mañana, que debemos mantenernos firmes, y así como Dios llamó a Pedro, que significa piedra, nosotros también debemos mantenernos de esa manera, estar sólidos, retener la palabra y ejecutarla. Y el tercer punto de estos 3 versículos es el buey. El buey representa la carne, es decir, nuestro yo, que debe ser consumido y desarraigado de nuestras vidas, porque como dice la palabra, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Entonces la carne debe ser eliminada, consumida. A Dios no le agrada cuando nosotros actuamos con la carne, pues, porque estaríamos llevándonos por nuestras emociones y nuestros pensamientos, y nosotros no somos perfectos para ir con ellos. Y por eso debemos buscar quitarla cada día, y como es la palabra lema de esta iglesia, que Dios desarraigue toda planta que no Él plantó. Y vamos a seguir leyendo el versículo 34 y 35. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo otra vez, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. ¿Se acuerdan que les expliqué que la zanja era como un hueco alrededor del altar, no? Ese hueco lo mandó a llenar con agua. Nosotros como altares de Dios, recordemos que estamos viendo que somos un altar. Nosotros como altar de Dios debemos ser llenos de su agua.
¿Y qué es el agua? A ver. Muy bien, la palabra de Dios, la cual debemos leer diariamente. No es que un día sí, un día no, hoy me provoca, mañana no me provoca, no. Diariamente debemos leerla. Y Jesús es el agua que va a saciar nuestra sed. Cuando nosotros tengamos necesidades, vamos a su presencia y llenémonos de Él, que Él sea nuestro deleite. Y por ello es la importancia de conocerlo, porque si lo conocemos, nos vamos a enamorar cada día y vamos a querer más de esa agua. Vamos al versículo 36-37. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces aquí vemos el clamor de Elías. Si nosotros somos un altar, tenemos que clamar. Y también vemos en esta palabra que Elías era dirigido por Dios. Él no estaba haciendo ese altar porque a él le dio la gana. Él estaba haciendo ese altar porque era la voluntad de Dios, porque así fue guiado por Dios. Y así como Él lo hizo, es importante que nosotros seamos guiados por Dios, por su Espíritu Santo, para que ese altar sea encendido. Y otro punto que me llama la atención es en el versículo 36, que es todo lo que hizo Elías para que sea manifestado que Dios era el verdadero Dios. Es decir, Elías no dijo: Señor, para que yo sea exaltado. No, Elías se humilló. Lo que quería Elías era que todos reconozcan que Jehová era el verdadero Dios. Entonces ahí vemos el acto de humildad. Ahí vemos que había un altar de adoración, porque había una rendición, había una entrega. Y Dios era exaltado allí. O sea, en ese altar Dios era exaltado, porque Elías no buscaba ser el exaltado, no buscaba ser el que él recibiera los elogios. Él no quería eso. Y es lo que nosotros debemos hacer diariamente. Si nosotros queremos ser un altar de adoración, necesitamos ser adoradores. O sea, rendirnos, entregarnos, darle toda alabanza a Él, porque Él es el que la merece. ¿Y cómo nosotros podemos darle una verdadera adoración? Quisiera que ustedes interactuaran y me dijeran: ¿cómo podemos darle una verdadera adoración a Dios? Rendirme. Ajá, rendirme. A Él. ¿Qué más? Hacer lo que a Él le agrada, exacto. Exactamente. Una forma de ser unos adoradores en verdad es ponerlo a Él en primer lugar. Porque si lo ponemos a Él en primer lugar, lo que nosotros somos no va a importar. Lo que el mundo quiere no va a importar. Otra forma es humillándonos y dejando que Él crezca. Y esto lo vamos a lograr en su presencia. Si nosotros nos humillamos y dejamos que Él nos llene, vamos a menguar nosotros y Él va a crecer. Y como decía Rosita, solo rindiéndonos a Él, porque quizás hoy en día la tentación no es ir a un Dios llamado Baal o un Dios llamado Acera, pero un Dios, recordemos que es cualquier cosa o persona que se ponga por encima de Dios. Y si nosotros nos rendimos ante esas otras cosas que a veces fallamos, y hay que reconocerlo porque somos humanos, y muchas veces nos rendimos ante placeres del mundo o muchas veces ante otras personas, pues ahí no hay una verdadera adoración. Es colocar a Dios en primer lugar, por primero de todo y que todos. Y quisiera que ustedes analizaran ahora ante qué se han rendido. ¿Se han rendido ante Dios? ¿Se han rendido ante un placer del mundo? ¿Se han rendido ante el pecado? ¿Ante su carne?
¿Se han rendido ante sus sueños y anhelos o se han rendido nada más y únicamente a Dios? Así que vamos a analizar en eso diariamente, porque debemos rendirnos a Dios todos los días. Y si la respuesta de nosotros es ante Dios, tengamos la certeza y la convicción de que su fuego y su poder va a ser derramado en nosotros, porque todo lo entregamos. Pero si la respuesta sería, me rendiré ante otra cosa, mi consejo es que vuelvas tu mirada a Cristo y te rindas por completo a Él, porque así como dice Mateo 6:33, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que si primero el trabajo, no, primero Dios. Que si primero el colegio, no, primero Dios. Siempre tengamos a Dios presente, porque lo demás será añadido. Y aquí viene en la historia mi parte favorita, que es en el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios manifiesta en esta palabra su poder y su gloria tan solo por la obediencia de un hijo suyo. Aquí somos más de uno, ¿cierto? Si nosotros nos rendimos y obedecemos, que para Dios vale más la obediencia que cualquier sacrificio, ¿qué podríamos lograr en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro país? ¿Qué podríamos lograr? Imagínense. Al nosotros ser altares, y recordemos que al ser altares ya hicimos todo este proceso de que oramos, alabamos, leímos la palabra, nos llenamos de Él. Nos entregamos, nos rendimos, nos humillamos, nuestra carne va a menguar, ¿no? Y tenemos que mantenernos firmes también. Si nosotros hicimos todas estas cosas, ya el altar está preparado, ¿verdad? Ya está vuelto a restaurar. Entonces, el fuego va a ser derramado. El fuego representa al Espíritu Santo. Todo lo que no venía de Dios fue quemado, fue consumido. Y todo lo que es de Él a través del fuego es vivificado. Me llama la atención que el fuego aún lamió el agua, ¿no? Y es lo que quiere decir y lo que representa es que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Si nosotros leemos su palabra, cuando el fuego de Dios es derramado, el Espíritu Santo viene y nos da de su revelación. Por eso es que estaba diciendo que cuando el fuego viene, todo lo que no venía de Dios fue quemado, y todo lo que es de Él es vivificado y avivado. Es decir, si yo leía la palabra por leerla, viene el fuego de Dios a mí y yo voy a recibir revelaciones y el verdadero significado de la palabra. Porque ¿de qué nos vale leer y leer y leer y leer y si no recibir nada? Por eso necesitamos anhelar el fuego de Dios. Y es como dice esa palabra: la letra mata y más el espíritu vivifica. ¿De qué nos sirve leer y no recibir nada? Necesitamos leer y anhelar que el Espíritu Santo sea revelándonos su verdad, que Él nos guía a toda verdad. Y ahora, haciendo referencia a la carne, ¿no? Porque aquí dice que consumió también la carne, o sea, el holocausto. Vamos a Levítico 1, 12, 13, que nos habla también del holocausto. Dice, haciendo referencia a la carne, ¿no? Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Aquí nos está hablando sobre el proceso que se hacía al montar la carne sobre el altar, ¿no? Y
algo que me llama la atención también es que si lo vemos espiritualmente, como les decía, la carne es nuestros pecados, es las cosas que tenemos que no le agradan a Dios. Y aquí dice que la tuvieron que cortar, lavar y tuvo que ser quemada. Y así debemos hacer nosotros con el pecado. Primeramente, cortar y alejarnos con todo aquello que no viene de Dios. Y segundo, lavarla. Quiere decir que nos vamos a llenar de su palabra. Quiere decir que vamos a sustituir todos esos pecados que nosotros teníamos y ahora vamos a recibir la verdad de Dios en nuestros corazones. Y por tercero, va a ser quemada, o sea, va a ser consumida, va a ser quitado por completo. Sabemos que nunca vamos a llegar completamente a la perfección, pero a Dios es agradable que cada día busquemos santificarnos siempre, porque así es que vamos a lograr ser un altar de adoración encendido. Y vamos a poner un ejemplo para entender un poco mejor este punto. Vamos a poner un pecado que es común, la mentira. Sabemos que está mal, ¿cierto? Sí. Y por ello debemos primero cortar con eso, apartarnos completamente de ese pecado. Y podemos ir más profundo sabiendo que con la palabra a mí me habla que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos y que Jesucristo es verdad y que a Dios le agrada la verdad. Entonces vamos a buscar quitar ese pecado y poner en nosotros de su verdad. Y otra cosa es que en la palabra también nos habla acerca del perdón y el arrepentimiento, que son piezas fundamentales para hacer morir la carne en nosotros. Y esto lo hemos visto muchísimo en nuestra iglesia. La pastora está disponible para nosotros, para ayudarnos a hacer morir esas cosas que no vienen de Dios. Y como les dije, si nosotros hacemos estos dos pasos, el fuego de Dios va a venir a nosotros y va a quitar toda mentira, poniendo este ejemplo de la mentira, ¿no? Y cuando colocamos nuestra carne delante de su presencia y permitimos que Él sea encendiendo su fuego en nosotros, la carne se consume, es decir, muere nuestro yo. ¿Y saben qué va a suceder? Se va a elevar una ofrenda de olor grata a Jehová. Por eso es que en el holocausto subía un humo, o sube un humo cuando se enciende, porque es un olor grato, nuevo a Jehová, que a Dios sí le agrada, que a Dios sí va a recibir, Dios sí va a estar gozoso y contento por ese olor, porque la carne fue eliminada. Y dos cosas de toda esta historia que hemos leído que me gustaría recalcar son: la primera es que necesitamos mantener la llama encendida. ¿De qué nos vale haber evidenciado una vez el poder de Dios y alejarnos otra vez? Es como lo que estábamos hablando en la mañana, no podemos ser de doble ánimo, no podemos fluctuar y no podemos quedarnos como estamos, necesitamos ir por más. A Dios le agrada que nosotros le mostremos cada vez más pasión por Él, porque así Él se va a derramar y va a derramar su fuego sobre nosotros. Y esto es lo que logramos estando en su presencia y buscándolo constantemente. Y Él va a derramar tanto su fuego sobre nosotros que vamos a poder ser luz a los demás, para que los demás crean y se conviertan, para que los demás digan: oye, esta persona vive en paz a pesar de la situación, esta persona me transmite una paz que otras personas no la he sentido. Entonces vamos a poder ser luz para que los demás crean y evidenciemos que Dios es real y que Él es más poderoso que todos, así como lo hizo Elías. Y esto realmente, el que nosotros seamos un altar, y hablo nosotros porque nosotros somos iglesia, el hecho de que nosotros seamos un altar de adoración encendido es lo que va a hacer cambiar a Venezuela, porque es lo que Venezuela necesita, que los altares de adoración sean encendidos. Y eso empieza primero en el pueblo que no conoce a Dios. No, empieza en nosotros. Entonces debemos hacerlo. Y lo que he entendido es que mientras más nos ocupemos
de hacer ese altar de adoración encendido, más Dios moverá su mano rápido para ayudarnos, para socorrernos, para ayudar a nuestra nación y glorificarse. Y aparte cumplir la promesa en esta nación de que habrá un avivamiento. Y otra cosa que me llama la atención es fíjense cómo reaccionó el pueblo de Israel cuando Elías hizo ese altar de adoración. Vamos a volver a Primera de Reyes 18, versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, es decir, el altar, ¿no?, encendido, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y yo creo que así va a suceder en Venezuela. Si nosotros somos ese altar de adoración encendido, la gente va a reconocer que Jehová es el que tiene la ayuda, el socorro, que Jehová es el verdadero Dios. Y ¿saben qué es lo que pasó luego? Vamos a leer. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Todo altar que quiso ser levantado para adorar a otros dioses va a ser derribado, va a ser tumbado. ¿Por qué? Porque el altar de adoración verdadero a Dios se encendió. Y eso es lo que va a suceder si lo hacemos aquí en Venezuela. Si nosotros nos ocupamos de ser un altar de adoración, todo altar que fue hecho para otros dioses que no lo merecen va a ser derribado en el nombre de Jesús. Y tengamos fe y esperanza de que así sucederá. Pero una vez más les recuerdo, no solo depende de Dios, no solo depende de su poder, depende de si nosotros nos disponemos a hacer un altar de adoración vivo a Dios. Y para casi terminar, vamos a Marcos 12, 32, 33. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Recordemos que si lo amamos verdaderamente, va a ser más fácil hacer todo el proceso anterior que yo les nombré, de orar, de adorar, de entregarnos. Si lo amamos verdaderamente, va a ser mucho más fácil el resto. Entonces, busquemos conocerlo, porque cuando lo conozcamos de verdad, lo vamos a amar. Y, por último, ahorita sí, vayamos a Isaías del 1:11. Y lo vamos a ir desglosando hasta el versículo 20. Pero primero vamos a leer Isaías 1, 11 al 15. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ya no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, que a Dios no le agradan los vanos sacrificios, tampoco las tradiciones y costumbres, porque son vanas. Y debemos tener mucho cuidado, que aquí me llama la atención, de no orar por orar y no adorar y alabar a Dios por hacerlo. Porque es como lo que estábamos hablando esta mañana. Bien podemos estar en la iglesia, bien podemos cantar a Dios, pero ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? Quizás está de que yo quiero que ya se termine la iglesia, que ya se termine el culto. O quizás está,
cónchale, me olvidé de apagar la cocina o me olvidé tal cosa en la casa, en vez de entregarnos completamente a Dios como un sacrificio vivo. Por eso es que aquí dice que a Dios no le agradan esos holocaustos, porque son vanos, porque no son hechos de corazón. Y quiero repetirles otra vez, como les dije al principio, altares hay muchos, creyentes pueden haber muchos, pero en pocos el Espíritu Santo es derramado. Y vamos al 16-17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aquí nos incita a hacer todo lo que hemos hablado, de limpiarnos, de buscar y quitar y cortar la carne, y buscar hacer el bien, todo lo que viene de Dios, hacerlo. Seguimos leyendo del 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces aquí viene la promesa. Si nosotros buscamos hacer lo que dijo el versículo anterior, de lavarnos, de limpiarnos, de buscar nuestra sanidad, vamos a tener la promesa de que nuestros pecados serán emblanquecidos, es decir, van a ser borrados de Dios y vamos a recibir todo lo que viene de Él. Pero si no, aquí dice, si somos rebeldes y no hacerlo, aquí dice que va a suceder todo lo contrario. Entonces, hermanos, sí sé que Dios nos ha demandado aquí, al menos a nosotros, hacer altares de adoración encendidos para Él. Buscarlo en intimidad, en familia, cada uno en sus hogares. Busquen hacerlo diariamente, porque eso va a traer bendición y milagros a sus vidas, que quizás no se los esperan. Pero está en la decisión de nosotros si rendirnos a Él, si rendirnos ante su presencia y saber que Él es más importante, o si es más importante los quehaceres que hacer en el hogar, el trabajo o sus estudios. Ustedes, en todos está la decisión si tomamos a Dios en primer lugar o no. Y en verdad espero que todos tomemos la correcta decisión de adorar a Dios diariamente y mantener esa llama encendida. Y así todos juntos, unánimes como iglesia, extendamos el reino de Dios a nuestras familias, a nuestro país y a nosotros mismos siempre. Dios los bendiga y encienda ese fuego del Espíritu Santo en sus corazones.